Elementos del protocolo de investigación, tercer avance. Vamos a trabajar la hipótesis, población y muestra, análisis e interpretación de datos y conclusiones y recomendaciones. La hipótesis es una proposición que aún no ha sido corroborada y a partir de la cual se puede desarrollar una investigación. Es decir, la hipótesis es una afirmación de lo que nosotros creemos sobre el tema que estamos investigando, que puede o no ser cierta. Por ejemplo, si su tema de investigación es el consumo de alcohol y sus efectos en el sistema nervioso central, ustedes pueden pensar esta afirmación, pero como decimos, puede o no ser cierta. Es decir, ustedes pueden plantear que abstenerse a consumir grandes cantidades de alcohol por el periodo de un año puede revertir hasta el 50% de los daños cognitivos sufridos. Entonces, eso es lo que ustedes piensan. Esa es su hipótesis. Para eso es el proyecto de investigación, para que a través de documentos, de información, de otras investigaciones ya realizadas, ustedes puedan darse cuenta si es verdad o no lo que ustedes creen sobre el tema que eligieron. Y eso, bueno, obviamente va en las conclusiones. La población y muestra. Población se refiere al universo o conjunto de elementos en su totalidad sobre los que se investiga o hacen los estudios. Y la muestra, recuerden que solamente es una parte o un subconjunto de estos elementos que vamos a seleccionar para realizar el estudio. ¿Por qué no vamos a tomar todos los elementos de la población? Porque sería imposible. Pero si tomamos una parte nada más y tomamos esa muestra, con esto es algo posible y nos vamos a ayudar para obtener la información que necesitamos para el proyecto. El siguiente punto es análisis e interpretación de datos. El análisis de resultados viene del para qué, de su objetivo general o del título. Entonces, si en el objetivo plantearon ustedes, por ejemplo, para mejorar el servicio al cliente, entonces aquí en este punto de análisis del servicio al cliente debe estar desarrollado y podemos identificar aquellos indicadores que se trabajaron para medir el servicio al cliente. Entonces, pues el análisis de datos puede describirse mediante un párrafo, puede ser una tabla y una gráfica para que quede entendible. Por ejemplo, aquí primero vamos a escribir un párrafo en donde vamos a explicar de qué trata la gráfica y una vez que lo hayamos explicado, vamos a mostrar nuestra imagen para poder apoyar lo que redactamos y que sea de forma visual a través de esta gráfica. La descripción de los resultados debemos acompañarlo, como ya mencionamos, pues de aquellas tablas o gráficas, pero que se comprendan por sí solas. Es decir, sin que tengamos que leer todo el texto para que se entienda fácilmente su gráfica. Entonces, sí la vamos a acompañar de un pequeño texto donde nos pueda dar la explicación de lo que estamos presentando, pero a lo que se refiere este punto es que la gráfica en sí, al momento de que nosotros la veamos y la analicemos, quede comprendida. En el punto de conclusiones y recomendaciones, yo les pido que para este proyecto redacten por lo menos 3 conclusiones y 3 recomendaciones. Se sugiere que sean párrafos de máximos 10 renglones, que sean breves, claros y comprensibles. Por ejemplo, ¿cómo podemos redactar las conclusiones? Bueno, podemos concluir sobre la forma en la que tu trabajo da respuesta a las preguntas de investigación y a los objetivos, es decir, ¿para qué? ¿Sí? Que tú ya fuiste planteando a lo largo de tu proyecto. También podemos concluir sobre el aprendizaje que obtuvieron ustedes con el desarrollo de este trabajo. También pueden concluir sobre la relevancia, la importancia o los beneficios que puede traer este proyecto de investigación al conocimiento. Y bueno, las recomendaciones las puedes plantear sobre perspectivas futuras del estudio, es decir, se sugieren trabajos futuros que conviene hacer
en el área investigada, o también pueden sugerir, plantear otro enfoque para poder abordar el problema, etc. Pueden utilizar viñetas para redactar cada una de las conclusiones y recomendaciones para que pueda, además de estar presentado de una forma más organizada, podamos ver fácilmente la información que nos están compartiendo. Aquí les dejo algunos ejemplos este ejemplo es sobre cómo redactar una conclusión. Aquí utilizamos el conector, que es en conclusión, y aquí vamos a tomar en cuenta nuevamente la postura que nosotros teníamos al principio del proyecto. Pueden hacer aquí mención de su hipótesis, pueden hacer mención de lo que se buscaba con el proyecto y después, pues, el argumento o desarrollo de lo que fueron ustedes pues descubriendo o conociendo a través de la investigación, y podemos cerrar con un argumento más claro, es decir, más resumido o que concluya por completo con el tema que nosotros estamos presentando. La estructura final del proyecto lleva estos puntos. Esta presentación se las voy a compartir también en plataforma para que no tengan que escuchar mi explicación y vayan directamente a las diapositivas que les interesa para poder organizar su proyecto. Aquí hay otro ejemplo de la portada que podemos utilizar. Ya se las compartí en la plataforma Moodle, de ahí la pueden bajar y ustedes puedan contar con los elementos para la presentación de su proyecto. El índice, ustedes ya saben que es una lista de títulos, de capítulos, así como también de encabezados. Esto yo les pido que lo hagan cuando ya hayan terminado por completo su proyecto. Para poder hacer el índice de contenido automático es necesario paginar el documento y de esa forma ustedes puedan hacer la relación. La portada no se pagina. Y bueno, así quedaría. Si se fijan, estos elementos llevan otro tipo de numeración, son números romanos, pero a partir del marco teórico ya tenemos otro tipo de numeración, que son los números arábigos. Vean esto. Aquí es el momento de también que redacten su introducción porque ya conocen 100% de qué trata su proyecto. Entonces, yo les sugiero trabajar estos puntos que son escribir en un párrafo el motivo que les llevó a ustedes la elección de este tema. Otro párrafo puede hablar de cuál fue la metodología que siguieron o la estrategia que emplearon para la investigación. Otro punto puede hablar de qué trata brevemente cada uno de los capítulos que están presentando. Otro punto puede ser que hablen de la finalidad u objetivo central por el cual desarrollaron este proyecto. Las referencias bibliográficas, yo les pido mínimo 10 que sea de fuentes confiables como libros, artículos, tesis, que sean páginas confiables, que no sean de Wikipedia, que no sean de blogs, que antes de referenciar deben checar que tengan nombre del autor, título del documento y fecha para que puedan realizar al final la documentación en formato APA. Bueno, pueden agregar una sección de anexos, que son los documentos, como listados de materiales, fichas técnicas o formatos muy amplios que sean importantes para sustentar su proyecto, ¿sí? Entonces se colocan al final y también se paginan. Aquí les voy a dejar pues algunos tips de cómo cambiar, por ejemplo, manejar los títulos, los subtítulos, cómo trabajar el índice y su contenido para irlo armando. También cómo pueden poner, por ejemplo, las referencias en las tablas que están presentando, las que ustedes vayan a hacer de su propia creación o que estén retomando esas ilustraciones
de otras investigaciones ya realizadas. Recuerden, aquí les dejo esto para que manejen el tamaño de letra. Cuando es el primer título, tiene un tamaño, el segundo título de tercer nivel, los párrafos, el pie de página, el pie de ilustraciones y bueno, en este proyecto yo no les pedí hoja para separar capítulos. Recuerden que cuando tengan listo su proyecto, denle formato. Por última vez, revisen el tamaño de la letra, que de todo el proyecto coincide el tipo de letra, porque cuando ustedes comparten información con sus compañeros y la integran, se ve ahí como un remix, ¿no? Unos usan el Arial 12, otros usan, no sé, otro tipo de letra y se nota en el proyecto. Entonces denle formato, chequen los títulos que coincidan con los tamaños que les solicito, que estén bien centradas las tablas, las ilustraciones, que estén referenciadas, que el margen sea justificado, el interlineado 1.5, que cuenten con sus citas, todo ese tipo de detalles deben de checarlo para darle formato al proyecto. Aquí les dejo otros tips de cómo hacer el paginado. Ya dijimos que una sección es en números romanos y otra en números arábigos. Recuerden cuidar la redacción, sobre todo uso de acentos. Cambia muchísimo el sentido de lo que estamos nosotros explicando en el proyecto. Entonces, por favor, den una revisada a detalle de la forma de redactar, dónde van las comas, los puntos y los acentos, que es lo que le va dando el sentido a nuestra redacción. Este documento final lo van a presentar en PDF. Y bueno, aquí vienen, también les pido por favor que en el marco teórico se integren por lo menos 3 citas y lo que ya les había mencionado. No olviden integrar una coevaluación de equipo y cualquier duda que tengan, saben que estamos en comunicación.